Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Usted de la audiencia, yo creo que hay que enfatizar en la necesidad de que la Constitución que tenemos, la del 2008, fue un traje a la medida para un gobernante, para un gobierno, y una camisa de fuerza para todos los demás. Esa Constitución, si acaso funcionó, hoy no funciona, lo decía antes y lo ratifico, no es el país del 2008, del 2007, no es la realidad económica del 2007, no tenemos las condiciones de los precios del petróleo y de la extracción del petróleo, como lo decía en un programa suyo, que el maná que caía del cielo, y tampoco creo yo que es el momento de la seguridad, sobre todo. Económicamente no puede ser una constitución que tenga un modelo económico plasmado ya en eso, y esa constitución era una lista de deseos, yo lo llamo una carta a Papá Noel, en la que el Estado se hace cargo de absolutamente todo. El Estado era el principal actor, inclusive en la economía, la metida de mano a la justicia, el hiperpresidencialismo, el control del Ejecutivo a través de las distintas funciones, la creación de nuevas funciones del Estado, la de transparencia, el Consejo de Participación Ciudadana, todo eso ha demostrado, y el país lo sabe, no servir, no ser útil, por más que se ha enmendado en 4 ocasiones, inclusive el Consejo de Participación Ciudadana, el problema no ha estado ahí, lo que nos hace ver que la calentura no necesariamente está en las sábanas, y nosotros creemos que el mandato que dio el pueblo el 13 de abril es contundente, y lo que se quiere es un cambio de constitución, una reescritura de la constitución o ir a un poder constituyente como tal, es lo que nosotros estamos viendo. Así que los elementos están ahí. Yo creo que he escuchado bastantes propuestas y análisis, en algunos casos a favor, en otros casos no tan convencidos, pero aquí estamos para poder seguir conversando al respecto. Ok, primera definición. Usted no quiere una asamblea constitucional, usted quiere ir hacia un poder constituyente, ha dicho. Es decir, que en los términos o en la propuesta de estatuto convocatoria se dejará claro esa diferencia. A ver, yo creo que la Asamblea Constitucional es una cosa y la Asamblea Constituyente es otra cosa. La Corte Constitucional ha, de algún modo, tratado de zanjar, de limitar el poder constituyente para convertir el artículo 444 verdaderamente en una Asamblea Constitucional, es decir, simplemente para reescribir, como lo dice la propia Corte, la Constitución. Esa es una de las alternativas, pero eso sigue una suerte, que la Corte lo ha dicho en este dictamen 224-RC, en el que se va restringiendo aún más cosas que no ha dicho la Constitución para llegar a ese poder constituyente, entre comillas, que en verdad lo que es una Asamblea Constitucional. Nosotros lo que creemos es que el mandato del pueblo es ir al pueblo y es momento de consultarle al pueblo, de preguntarle al pueblo qué es lo que quiere. Y lo que vemos es que necesariamente se quiere una refundación del país en el sentido de llegar a lo más extremo de la Constitución. Ahora, ¿eso será viable? De eso es lo que tenemos que conversar. Pero para mí no podemos desentendernos de lo que dijo el pueblo en las urnas el 13 de abril. Tome nota de la gravedad y claridad, ahora sí, yo le he reclamado eso al gobierno, de lo que ha dicho el ministro de la Gasca. Es que hay que glosar sus palabras. La Corte Constitucional ha tratado de limitar, a juicio de él entonces no ha conseguido limitar. Luego, ha restringido cuestiones que no constan en la Constitución. Es decir, se ha excedido en sus atribuciones o se ha tomado algunas que no les competen. ¿Cuáles son? Y frente a eso, la otra pregunta es: una asamblea constituyente como la que ellos buscan y propondrán, ¿es de plenos poderes o el simple hecho de que establezca una nueva constitución no requiere denominarla así? Porque estando designada para cambiar la constitución, puede cambiarlo todo sin llamarse constituyente. Es decir, no tendría que hacer lo que hizo la de Montecristi. Mandato 1, mandato 2, liberar narcotraficantes, perdonar violadores, impedir acceso a la justicia a los señores de Isaías, entre otras cosas. Antes de proseguir, les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos también en las 2 mayores cableras del país, realmente en todas. En Stream TV Cable primero, por Canal 15 de Vito TVO o 709 de alta definición.
tú que estás tomando tantas fotos la vez pasada, te dije que me mandes. Si no me vuelves a mandar, no te vuelvo a dejar entrar al estudio, ¿ok? En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En RTU salimos por las 2 cableras que mencioné y todas las que ustedes ven en la pantalla. Eso significa llegar a 45,000 hogares en todo el Ecuador en simultáneo, en vivo, y hoy por el tema de protagonistas seguramente más. 7,000 o 10,000 se unen en radio a través de 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen, para sus plataformas digitales, Candela con K en Manaví, 89.3 FM, La Bonita, el centro del país, en Riobamba, también 89.3 FM para Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito es 101.7 FM, sí, Radio Sucesos, donde trabaja Milton Pérez, donde está José Najas, donde está Verónica Larrea. Líder en información por los 3 seguramente, en la capital de la República. Antes de proseguir, hagamos un recuento de cómo Carlos Acoto ha recopilado los distintos puntos de vista que hasta el momento hay en torno a la discusión o al tema que hemos empezado a tratar con el ministro de la Gasca. A través de distintos voceros y en diferentes espacios, el gobierno ha adelantado algo de los temas que se tratarían en la constituyente que impulsa. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, limitar garantías en materia penal, modificar el método de asignación de escaños y los requisitos para ser asambleísta y hasta reducir a 3 los poderes del Estado. Varios de estos objetivos, dice el constitucionalista José Chalco, podrían conseguirse a través de una reforma parcial, pues la Corte Constitucional así lo ha determinado. Únicamente con 77 votos de la nueva Asamblea, mediando un debate y un segundo debate con 90 días entre uno y otro, se podría aprobar y enviar directamente un referéndum. En 2019, el llamado Comité por la Reinstitucionalización planteó varios de estos cambios a través de una reforma parcial. Pero todo quedó en la Asamblea cuando en segundo debate no fueron aprobados. Y eso, dice la constitucionalista Pamela Aguirre, es evidencia de lo que podría ocurrir nuevamente si se escoge esta vía. La Asamblea, un poder constituido, impidió que el poder constituyente pueda pronunciarse aceptando o negando estos cambios. Chalco considera que el planteamiento de una asamblea constituyente para reescribir la Carta Magna es una apuesta arriesgada. Aguirre discrepa en parte. Yo creo que si el equipo jurídico sistematiza los distintos dictámenes que existen ya de la Corte Constitucional, se podría habilitar este camino mucho más idóneo, mucho más expedito. Sí que puede ser peligroso, pero si entonces pensamos en que puede ser peligroso, nos quedamos atados de manos. Llegan situaciones, la realidad sobrepasa a las normas jurídicas y efectivamente tal vez es necesario transitar hacia nuevas instituciones, hacia una nueva institucionalidad que permita acoplarse a las necesidades actuales. Esta vía requiere de un dictamen previo de la Corte Constitucional y de 3 procesos electorales que estarían a merced de la coyuntura política. Uno para decidir si se quiere una constituyente, otro para elegir a quienes la integrarán y una final para aprobar o no el texto de la Constitución. Antes de que entremos en esos 3 fascinantes temas que trataremos, ¿por qué no empezar con reformas más moderadas que franquean las otras 2 vías ya iniciadas? Si hay 3 elecciones en verdad, si todo lo tiene que aprobar la Asamblea. Noten como la doctora Pamela Aguirre ahí dice, ya antes del poder constituido, que en esa época era el Tribunal de Garantías Constitucionales, quiso limitar al poder constituyente y no pudo, que fue la Asamblea de Montecristi. Justo por esa elección, la actual Corte Constitucional ha hecho una serie de dictámenes e interpretaciones para asegurarse de que lo que se convoque según el 444, se limite a lo que dice el 444, la nueva Constitución. ¿Por qué usted insinúa que eso es cuestionable o se pueden ir contra eso de lo que me acaba de decir? No, a ver, una aclaración. El 444 es muy claro en establecer qué es lo que uno de los procedimientos de modificación o dentro de la reforma de la Constitución se puede llegar a la constituyente. Solo puede ser convocada a través de una consulta popular, lo que tiene el presidente de la iniciativa, la Asamblea y la ciudadanía en un 12% del registro electoral. Ahí se dice que hay que hacer una consulta que incluya la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso. La nueva Constitución, el segundo requisito, para su entrada en vigencia requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. Hasta ahí llegó la Corte, la Constitución.
Lo que hizo la Corte Constitucional, a guisa de sistematizar los requisitos para llegar a la constituyente, es, en efecto, establecer nuevos requisitos o establecer, desarrollar este procedimiento que no lo decía la Constitución y, por ejemplo, decir que todos los asambleístas constituyentes deberán ser elegidos por elecciones populares. Cosa que no lo dice acá. Aquí dice las reglas del proceso electoral. Exactamente. Cuando Entonces, se eligen un cuerpo colegiado, representantes, es un proceso electoral. Eso es lo que estamos diciendo, o lo que yo entiendo de una de las variables, lo que dice Pamela Aguirre, en cuanto al poder constituido y el poder constituyente. Aquí estuvo expresado lo que el poder constituyente quería, el poder constituido ha ido más allá, ha puesto todo el desarrollo, el primer momento en el que se tiene que analizar, el segundo momento, todos los requisitos que se tienen que pasar para poder llegar siquiera a la consulta. Y eso es lo que el artículo constitucional no decía. Entonces, perdón, ¿eso es ilegal entonces? ¿O yo por lo diría, menos inconstitucional? Nadie puede rebatirlo. Nadie puede No rebatirlo. se lo puede rebatir. Lo que pasa es que cualquiera que lo rebate no puede ser acatado o oído porque ellos son los supremos jueces de la Constitución. ¿Pero por qué? Vámonos al artículo 1 de la Constitución. Artículo 1 de la Constitución. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Constitucional. Y después dice, social, democrático, soberano, independiente. Lo que importa aquí es, y lo dice el dictamen de la Corte, el que he referido, es una democracia constitucional, donde existe un principio de rigidez constitucional y de supremacía constitucional que es tutelada por la propia Corte Constitucional. Entonces el trabajo de la Corte, de algún modo, es hacer lo más rígido posible para que esta Constitución no cambie. Ergo, según la misma Constitución y lo que usted acaba de citar, ¿se puede objetar lo que han hecho para desagregar o reglamentar o detallar o aumentar el requisito al 444, diciendo que eso va ajeno o contrario al espíritu que la propia Constitución norma en su artículo 1? La legitimidad debe estar dada por la consulta. Ellos se encargaron de regular y poner todos los requisitos de la consulta, pero para mí, usted lo dijo en un primer momento y lo ha dicho en otros programas, el pueblo el 13 de abril dijo esto es lo que queremos y entre otras cosas una constituyente. ¿Hay una aceptación popular? Sí. El artículo 1 de la Constitución, ¿qué es lo que dice? En el segundo párrafo, la soberanía radica en el pueblo. Ese es el hecho para mí que tenemos que rescatar. Es un hecho público que el presidente, no solo el presidente, la otra candidata también estaba yendo hacia una propuesta de una asamblea constituyente y eso es lo que no puede ser desoído. Y allá es donde nosotros de algún modo vemos entre las alternativas llegar directamente al pueblo a consultarle. Llegar al pueblo a consultarle es lo que esto... Es lo único inescapable del artículo 444. La consulta, por supuesto. Y ahí es donde pusieron... La nueva Constitución tienen que aprobarla ellos sí o sí. Ese segundo momento, y como lo dice la doctrina inclusive, es para mí el crucial, el del referéndum. Ahí es cuando el pueblo, después de lo que se ha hecho a través del constituyente, ratifica en las urnas y dice, esta Constitución es la que queremos que pase. Hay varias conclusiones que sacar de estos elementos de juicio, ya no son pistas siquiera, adicionales, que acaba de proporcionar el ministro Lagasca. Lean muy bien, ya no entre líneas, las líneas. Y para aportar en esa misma dirección, recuerdo lo que le pregunté, o les recuerdo a ustedes, lo que le pregunté al presidente Noboa cuando fue al panel de centro debate un viernes, 2 semanas antes del 13 de abril. Vean. Usted puede normar su propuesta de convocatoria a una constituyente, que deberá ser aprobada en una consulta popular, con normas que nos salven del peligro que a la vez significa esto, porque este es un arma de doble filo. Puedo resultar como el bodrio de Montecristi. Más o menos en esos parámetros piensa hacer la convocatoria. Bueno, tengo que hacerlo de acuerdo a la misma Constitución que en este momento existen. No puedo inventarme otras formas. Esa es la manera democrática de hacerlo, pero es el riesgo que tenemos que tomar, porque el resto, lo que estamos viviendo ahora, es sumamente difícil. Okay. Otra vez, todos estos fragmentos que estoy compartiendo con ustedes los he estudiado detenidamente. Dice él, tengo que hacerlo de acuerdo a la Constitución que actualmente existe. No dice, tengo que hacerlo de acuerdo a los dictámenes de la Corte Constitucional o a los parámetros que ha establecido la Corte Constitucional para el artículo 444. En conclusión, la situación actual de Ecuador refleja una nación que se debate entre la necesidad urgente de reformarse y la persistencia de problemas estructurales profundamente enraizados.
Los acontecimientos recientes no son incidentes aislados, sino el síntoma de un deterioro progresivo de la seguridad, la confianza institucional y la cohesión social. Aunque el gobierno de Daniel Noboa ha intentado tomar medidas enérgicas para enfrentar esta crisis, los desafíos son de tal magnitud que exigen una transformación mucho más profunda que la simple militarización o reformas legales puntuales. La violencia que azota a Ecuador es, quizás, el problema más visible y preocupante. El crecimiento exponencial de los homicidios y los crímenes violentos ha reconfigurado completamente la vida cotidiana de los ecuatorianos. Las ciudades antes consideradas seguras se han convertido en zonas de guerra donde el control estatal es, en muchos casos, más simbólico que real. Esta inseguridad no surgió de la noche a la mañana, es el resultado de décadas de abandono en las políticas de prevención, del debilitamiento progresivo de las fuerzas de seguridad, de la corrupción infiltrada en el aparato estatal y, sobre todo, de un fenómeno de narcotráfico que ha encontrado en Ecuador una plataforma ideal para operar sin demasiada resistencia. La decisión del presidente Noboa de catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y declarar un conflicto armado interno puede ser interpretada como una respuesta necesaria en el corto plazo. Sin embargo, también implica riesgos enormes. El uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna puede erosionar aún más los derechos humanos y debilitar la delgada línea que separa a un Estado de derecho de un estado de excepción permanente. La falta de controles efectivos sobre estas operaciones puede desembocar en abusos y alimentar un ciclo de violencia aún más difícil de romper. En paralelo, el referéndum y las reformas impulsadas por el gobierno buscan dotar de herramientas legales al Estado para enfrentar el crimen organizado. No obstante, su eficacia real dependerá de la capacidad de implementar cambios sistémicos, una depuración profunda de las instituciones judiciales, la modernización de las fuerzas policiales y una política social que recupere a los jóvenes hoy tentados por el dinero fácil del narcotráfico. Sin atacar las causas estructurales, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, cualquier intento de solución será efímero. En el terreno político, la victoria electoral de Daniel Noboa en 2025 refleja una cierta continuidad en el apoyo popular a su figura como líder joven y pragmático. Sin embargo, las denuncias de fraude electoral, las tensiones con la oposición y, especialmente, el abierto conflicto con su vicepresidenta Verónica Abad, evidencian una fragilidad política que podría minar la legitimidad del gobierno. La incapacidad de construir consensos mínimos entre las principales fuerzas políticas es un obstáculo gigantesco para las reformas que Ecuador necesita con urgencia. Mientras el oficialismo y la oposición se enfrenten en un campo de batalla permanente, los verdaderos enemigos, la violencia, la pobreza, la corrupción, seguirán ganando terreno. La crisis diplomática con México, a raíz de la intervención en su embajada en Quito, terminó de aislar a Ecuador en el escenario internacional. Más allá de las razones jurídicas que puedan esgrimirse, el hecho es que la ruptura de relaciones con un aliado histórico no solo complica la política exterior, sino que también erosiona la imagen de Ecuador como un país respetuoso del derecho internacional. Esta falta de respaldo externo, en momentos donde se necesita cooperación internacional para enfrentar al crimen transnacional, representa una desventaja estratégica peligrosa. Así, Ecuador se encuentra atrapado en una espiral donde cada crisis refuerza a la otra, la violencia genera desconfianza institucional, la desconfianza alimenta la inestabilidad política, y la inestabilidad, a su vez, obstaculiza cualquier esfuerzo serio por reconstruir el país. La única salida viable de este laberinto pasa por un proyecto de Estado que sea capaz de combinar firmeza en el combate al crimen organizado con un respeto irrestricto a los derechos humanos, que impulse reformas estructurales y que, sobre todo, recupere la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Pero esto exige algo más que buenas intenciones o medidas efectistas. Implica reconocer que la violencia es un fenómeno complejo que no puede resolverse solo con balas, que la corrupción estatal es tan peligrosa como las bandas criminales, que la paz y la seguridad son inalcanzables sin justicia social, y que ninguna reforma será sostenible si no cuenta con un amplio respaldo social y político. Ecuador necesita un nuevo pacto social, uno que integre a todos los sectores, públicos, privados, comunitarios, internacionales, en una agenda común de reconstrucción nacional. Esto incluye reforzar el Estado de Derecho, garantizar elecciones transparentes y legítimas, reinsertar al país en la comunidad internacional con dignidad y cooperación, y, sobre todo, ofrecer a sus ciudadanos una vida digna que no dependa de la violencia ni del miedo. La historia reciente de América Latina ofrece ejemplos de países que lograron revertir situaciones similares a través de políticas integrales de seguridad, reformas institucionales profundas y un compromiso auténtico con la democracia. Ecuador puede y debe aspirar a lo mismo. Tiene el capital humano, los recursos y el espíritu resiliente de su gente para hacerlo. Lo que falta, y urge construir,
es la voluntad política y la visión estratégica necesarias para convertir esta crisis en una oportunidad histórica de transformación. Mientras tanto, el tiempo corre en contra. Cada día que pasa sin avances significativos es un día ganado para la violencia, la corrupción y la desesperanza. No actuar con decisión y sensatez ahora podría condenar a Ecuador a convertirse, no solo en una de las naciones más violentas del continente, sino también en un Estado fallido. Por el contrario, si logra enfrentar con inteligencia y coraje sus desafíos actuales, podría sentar las bases para una nueva etapa de desarrollo, seguridad y democracia plena. La elección está, hoy más que nunca, en manos de los ecuatorianos. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.